dentro de la administración pública, pues centralizada, ¿verdad? Es la pues encargada de la planificación dentro de la administración pública, pues centralizada, ¿verdad? Es la Secretaría del Consejo Nacional de Planificación Económica, conocida como CGP, y sus componentes, ¿verdad? Se trata de integración en los que se puede, pues, involucrar a todos los órganos de la administración pública. De igual manera, pues también vamos a encontrar principios, ¿verdad? Esto, pues, en el primer paso práctico de la etapa, pues, dinámica. Esto viene a ser un punto de contacto, pues, entre lo estático y lo dinámico. Y es una función, pues, permanente, porque en forma constante, pues, hay que estar integrando el organismo, ¿verdad? En cuanto a la organización, pues viene a ser esa estructuración, pues técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, los niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo. Esto pues con el fin de lograr los planes y objetivos, ¿verdad? Tenemos la dirección. La dirección, pues, significa conducir las actividades de los subordinados delegadas por el administrador. El control, pues, viene a ser esa medición de los resultados, tanto actuales y pasados, en relación, pues, con los esperados, ¿verdad? ¿Y por qué se realiza este control? Porque tiene un fin, ¿verdad? Y ese fin es corregir, mejorar y formular nuevos planes, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a esas etapas o funciones de la administración, y que todo esto pues se encuentra enlazado o tiene demasiada relación en cuanto al procedimiento administrativo, ¿verdad? Ahora bien, al hablar de las fases o etapas del procedimiento administrativo, pues tomemos en cuenta pues que cada procedimiento pues en particular tiene sus propias fases o etapas, puesto que los mismos pues aún no se encuentran unificados en una ley general, ¿verdad? No tenemos un código o un código administrativo donde contemple todas las leyes que engloba pues el área administrativa, ¿verdad? Sino que están todas dispersas, ¿verdad? Entonces, cada una de las leyes pues contempla una forma de proceder, un procedimiento, ¿verdad?, a seguir. Entonces, como ya indicábamos, pues que todo procedimiento pues, da inicio, en primer lugar, con la formación del expediente, por cualquiera de las razones que sean, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuáles son esas razones? Las hablábamos en las clases anteriores. Pues la forma de iniciarse, ¿verdad? Estamos hablando que puede ser por petición, de oficio, y que pues de todas maneras aún vamos a hablar un poquito de ello. El procedimiento administrativo pues viene a ser ese cauce material a través del cual pues se van a producir actos y disposiciones administrativas, pero queda inmerso dentro del expediente administrativo, ¿verdad? Recordemos de que el procedimiento administrativo se inicia, ¿verdad?, por el interesado o de oficio, y con ello pues también se inicia el expediente administrativo, que viene a ser ese conjunto de documentos que hablábamos en la clase anterior y que tienen que ir ordenados en forma cronológica, ¿verdad?, para llegar a concluir en una resolución administrativa, un acto administrativo, ¿verdad? Entonces, todo este procedimiento administrativo pues lleva una serie de fases o etapas, y también son los tiempos traducidos en plazos, dentro de los cuales pues se debe llevar cada una de las etapas, ¿verdad?
Fundamentalmente, las etapas que se deben desarrollar en todo procedimiento administrativo, pues vienen a ser las siguientes, ¿verdad? La primera de ellas, pues vamos a hablar por la forma de iniciarse, ¿verdad? Hablábamos que se puede iniciar de oficio y se puede iniciar a petición de parte con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos que se inicia de oficio, sabemos que un sinnúmero de los procedimientos administrativos pues se van a iniciar de esa manera. Es decir, que la propia administración pues por iniciativa propia y sin que haya pues mediado petición de un particular, se inicia, ¿verdad? Se puede reflejar a manera pues de ejemplo las sanciones por faltas administrativas. Tengamos en cuenta pues que nadie pide ser sancionado o multado, ¿verdad? Entonces, en estos procedimientos por infracciones a las leyes o reglamentos, los particulares o nosotros como administrados podemos ser sancionados, ¿verdad? Y esas sanciones van desde restricciones de hacer o de no hacer hasta llegar a una multa, ¿verdad? Cuando el caso proceda. Cuando hablamos de inicio a petición de parte, pues lo tenemos en tres formas, ¿verdad? Tenemos la forma de que se puede iniciar la petición del interesado, ya sea por escrito o verbal, por denuncia o por impugnación, ¿verdad? Cuando hablamos de que este puede iniciar por escrito, múltiples solicitudes, ¿verdad? Y esas solicitudes pues no requieren mayores formalismos, salvo en los casos pues en los que sí se exige algunos requisitos mínimos, como el caso de las peticiones directamente en la administración tributaria, ¿verdad? Eso es por escrito. ¿Cuándo se va a hacer verbalmente? Pues son muy excepcionales pues las peticiones verbales para iniciar el expediente administrativo. Pero en materia de denuncias administrativas, sí es permitido dirigirse a la administración en forma verbal, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que, para que vayamos pues comprendiendo ya un poco más lo relacionado pues en cuanto a la iniciación de parte y que se encuentra pues fundamentado en el artículo 28, ¿verdad? Y entonces el artículo 28 de nuestra Constitución pues se refiere al derecho de petición, ¿verdad? Entonces, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué es el derecho de petición entonces, verdad? Este derecho de petición pues viene a ser esa facultad de pedir algo ante los órganos administrativos del Estado, ¿verdad? Y cuando hablamos de los órganos administrativos del Estado, recuérdense que estamos hablando ya sean centralizados, descentralizados y autónomos, ¿verdad? ¿Y cuál es ese procedimiento del derecho de petición, verdad? Uno es que el administrado dirige su petición ante la organización administrativa. Dos, la organización administrativa emite una providencia de trámite en donde admite para su trámite la solicitud. Señala las diligencias que se realizarán para la formulación del expediente, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de la formulación del expediente, recuérdense que estamos hablando de todos esos documentos, esos requisitos o dictámenes que pueden incorporarse, ¿verdad? Con tal de probar que nosotros tenemos la razón o de probar que estamos ejerciendo pues nuestros derechos conforme a la ley, ¿verdad? Si no la admite la administración, pues no admite esa petición para su trámite, puede plantearse una acción de amparo, ¿verdad? Esto fundamentado en el artículo 10, inciso literal F
la última línea del decreto 1-86, ¿verdad? Cuando estamos hablando de este decreto, pues nos estamos refiriendo a la ley de amparo, ¿verdad? Y el tercer paso de ese procedimiento del derecho de petición, pues que al concluir la última de las diligencias señaladas, pues las actuaciones estarán en estado de resolver. Para el efecto, pues el artículo 28, pues menciona un plazo, ¿verdad? Y entonces aquí, para el estado de resolver y para ese efecto de computar el plazo de los 30 días que tiene para hacerlo en definitiva, es decir, que llenado los requisitos o recabados todos los dictámenes, pues se entran en estado de resolver. Y ahí es donde se empiezan a contar los 30 días, ¿verdad? 4. Dentro de ese plazo de 30 días, pues se dicta la resolución definitiva o de fondo. Esta resolución puede ser favorable o bien desfavorable, ¿verdad? Entonces, en este caso, le fue denegado el derecho de petición, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que desfavorable, no nos concedieron, ¿verdad? Nos fue denegado lo que pedimos. Por lo que la resolución administrativa, pues, lesiona los intereses del administrado. Y para eso, tiene, pues, el derecho de impugnar. Y ese derecho de impugnar, pues, está reflejado o podemos hacerle uso dentro de los 5 días siguientes de notificada la resolución a través de los recursos de revocatoria o de reposición según el caso, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de recursos de revocatoria o de reposición, pues esto mucho más adelante, ya en la siguiente clase, ya iniciaremos a abordar pues parte de estos temas y vamos a superior jerárquico, se interpone con el mismo órgano que resolvió, ¿verdad? Y esa es la forma en que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Los recursos administrativos de alzada y ahí empezamos a ver el de recurso de revocatoria, recurso de reposición, recurso de apelación, entre otros, ¿verdad? Entonces, para ejemplificar un poco nuestro derecho o la forma de iniciar una solicitud, el derecho de petición, ¿verdad? Tomemos en cuenta de que el día 2 de enero del año 2022, el señor Marco Antonio López, pues, presentó su solicitud de jubilación, ¿verdad? Pero para que le otorguen su jubilación, dicha oficina, pues, dicta, pues, la providencia de trámite. Le señaló que tiene que cumplir con ciertos requisitos, como componer el nombre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cumplidos los requisitos por parte del señor Marco Antonio López, pues entran a liquidación calculando pues el promedio de la pensión, se da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Cumplidos todos estos requisitos, pues entran en estado de resolver. Y es ahí donde empieza a contarse los 30 días, ¿verdad? Los 30 días para resolver a qué se refiere la ley, pues no empieza desde el momento en que hemos presentado la solicitud, sino al momento de cumplir con todos los requisitos que el órgano administrativo ordenó en la providencia de trámite, ¿verdad? Si el órgano administrativo no resuelve la petición, pasando pues el plazo legal de 30 días, se da la figura del silencio administrativo, ¿verdad? Y en este caso, el señor Marco Antonio López, si no fuera en este ejemplo, pues cualquiera de nosotros como administrados, pues tendríamos las siguientes opciones, ¿verdad? Uno,
que podemos esperar indefinidamente la resolución. Y ahí es donde nosotros estaríamos consintiendo el silencio de la administración pública, ¿verdad? Dos, la segunda opción de lo que podemos hacer es plantear una acción de amparo a efecto de que un órgano jurisdiccional pues le fije un plazo perentorio al funcionario público, ¿verdad? Para que pueda producir o proceda a emitir la resolución administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que un juez o un órgano jurisdiccional pues va a obligar al funcionario público para que se pronuncie sobre mi derecho de petición, ¿verdad? A eso se refiere. Había una pregunta dentro de los correos, ¿verdad? ¿Qué pasa si me notificaron, pero a mí se me olvidó, no planteé ningún recurso dentro de esos 5 días? Entonces, lo que va a pasar acá es de que nosotros ha caducado nuestro derecho, ¿verdad? Ya no hay otra instancia por la cual nosotros podamos hacer valer nuestro derecho de petición, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver si procede, pues, volver a iniciar la cuestión, ¿verdad? Pero tomando en cuenta de que no sea por los mismos motivos, ¿verdad? Posterior a ello, pues ya se da el estado de resolver, que significa que el órgano administrativo pues ya ha realizado las diligencias internas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere o es la manera o el procedimiento que se debe de seguir en cuanto a ejercer ese derecho de petición que tenemos todos nosotros como un administrado contra otro, ¿verdad? Entonces, se da cuando un particular denuncia a otro administrado que por violación de leyes o reglamentos le pudiere pues estar causando un daño o esté afectando el interés público. Entonces, por ejemplo, cuando el particular pues denuncia ante un juez de asuntos municipales que X persona pues está tirando basura en la vía pública, ¿verdad? Esa denuncia pues la puede hacer de forma escrita u oral. Por impugnación pues a una resolución administrativa. Se da cuando hay una resolución o acto administrativo que afecta los derechos o intereses de particulares. Estos pues tienen la facultad legal de oponerse a las resoluciones administrativas a través de los recursos administrativos. ¿Y cuáles son esos recursos? Puede ser un recurso de revocatoria, un recurso de reposición o un recurso de apelación. Entonces, para que vayamos adentrándonos a los conceptos, ¿verdad? Y que vayamos identificando algunas cuestiones que lógicamente las vamos a ir profundizando mucho más adelante en el desarrollo, en el contenido de nuestro programa. ¿Qué es un recurso administrativo? ¿Verdad? El recurso administrativo, pues este se va a definir como un mecanismo de defensa o puede ser pues un medio de control directo de que dispone el particular contra los actos o resoluciones que emite la administración pública que afectan derechos e intereses particulares o de la generalidad, ¿verdad? A eso se refiere el recurso administrativo. Entonces, esta es la primera fase, la forma en que se inicia el procedimiento administrativo. Seguido de ello, pues se da el decreto de trámite. Y el decreto de trámite, pues es el que dicta la autoridad administrativa al momento de iniciar el procedimiento administrativo, ya sea por petición, por denuncia o o de oficio, ¿verdad? Entonces, en este decreto de trámite, pues se indica, valga la redundancia, que se da trámite, se acepta la petición, la denuncia o informe
de otra dependencia, ¿verdad? Se van a dar audiencias, se señalan plazos, no se da, un decreto de trámite no se da en todos los procedimientos. En muchos casos, pues después de la petición se dicta la resolución final, ¿verdad? Y para ello, pues el fundamento de esto es el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. El segundo párrafo, pues establece que el órgano administrativo que reciba la petición al darle trámite deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, pues las actuaciones estarán en estado de resolver. Para el efecto, pues, de lo ordenado en el párrafo precedente, ¿verdad? Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que les formulen. Las resoluciones administrativas pues serán emitidas por autoridad competente, ¿verdad? Recordemos que cuando hablábamos de la competencia administrativa en una de las clases, mencionábamos que este tiene que tener competencia porque cualquier resolución que emana de ese órgano, pues va a estar basada conforme a derecho, ¿verdad? Si este no tuviera competencia, pues esa resolución viola mis derechos, ¿verdad? Es ilegal y se da, por lo tanto, pues un vicio de procedimiento, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta, ¿verdad? Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Entonces, el decreto de trámite se da normalmente en los expedientes que llevan muchas etapas y en el que las leyes y reglamentos pues establecen la realización de un estudio de suelos, podrían ser las inspecciones oculares, los dictámenes técnicos y jurídicos, entre otros, ¿verdad? A eso se refiere el decreto de trámite. Las notificaciones, bueno, las notificaciones de toda iniciación de procedimiento se debe notificar a las partes para involucrarlas, ¿verdad? Y darle audiencia respectiva. En nuestra legislación administrativa, pues no indican las leyes y reglamentos exactamente cómo deben realizarse las notificaciones, a excepción de nuestro Código Tributario, ¿verdad? Mas, sin embargo, pues la mayoría de las resoluciones pues contempla tiene ciertas características de lo que se encuentra regulado en el artículo 66 de su Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 173, 192 al 199 del Código de Salud, así también el artículo 28 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, cuando nos notifican, ¿qué efectos va a producir esa notificación? La notificación, pues, realizada obliga, beneficia o perjudica al administrado. Y a partir de la fecha de la notificación, pues se genera el derecho de impugnación, ¿verdad? Entonces, una vez realizada la notificación, impide pues a la administración revocar o modificar la resolución definitiva, ¿verdad? Esto con fundamento en el artículo 6 del decreto 119-96, ¿verdad? Se recuerdan que este decreto corresponde a la Ley de lo Contencioso Administrativo. 3. Las notificaciones determinan el inicio del plazo legal de
impugnación, el cual pues se principia generalmente al día siguiente de haber sido notificado, excepto cuando la ley pues determine un plazo diferente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de plazos, pues esto tenemos que verificarlo, ¿verdad? Ustedes quieren ver lo de los plazos, pueden leer el artículo 45 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Artículo 45 de la ley del organismo judicial para ver los plazos. La forma, ¿verdad? La forma de computar un plazo, ¿verdad? Entonces hay por día, por hora. Entonces, así también nos vamos a preguntar, ¿cuáles son las clases de notificaciones que vamos a encontrar? 1, la notificación personal. La notificación personal, pues viene a ser aquella que se realiza en la sede de la organización administrativa, ¿verdad? Usualmente es en la secretaría, pues en forma, la secretaria, ¿verdad? De las organizaciones, del órgano administrativo, pues es la que en forma directa, pues informa al administrado, ¿verdad? Citándolo para el efecto, asentando la notificación en el expediente, ¿verdad? ¿Y qué va a asentar dentro de esa notificación? Va a asentar la fecha, la hora, el nombre del notificado y la resolución notificada. Le va a entregar una copia, ¿verdad? De la resolución, donde se le informa pues todo lo resuelto. Con fundamento en el artículo 3 del decreto 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo. Artículo 32 de la Constitución, artículo 173, 199 del Código de Salud y así también tomando en cuenta el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. 2. Vamos a encontrar la notificación por cédula. Esta es la que se realiza en la residencia del administrado, en el cual pues el empleado administrativo hace entrega de la copia de la resolución de la notificación al interesado. Si no se encuentra la persona notificada, pues se entrega a la persona que ahí esté. Y si no hay ninguno, pues se puede fijar en la puerta. 3. Notificación por edicto. Bueno, esta se efectúa mediante la publicación pues en el diario oficial o en otro de mayor circulación y se utiliza en caso de rebeldía, ausencia o cambio de domicilio del administrado, ¿verdad? 4. Notificación por estrados. Esta es la que se realiza pues colocando la cédula en una tablilla, ¿verdad? Por lo general pues se coloca en la entrada de la oficina, se utiliza en las gobernaciones departamentales y en los juzgados municipales. 5. Notificación por correo certificado. Se envía por correo certificado con recepción de aviso, ¿verdad? Fundamento legal, artículo 58 de la Ley de Clases Pasivas. Es la notificación, pues, que se hace utilizando el correo certificado, por medio del cual, pues, se remite al interesado copia de la resolución, formando, pues, alguna constancia de recibido que el correo, pues, entrega a la administración. 6. Notificación por conducta concluyente. Consiste en que el administrado, pues, se da por notificado cuando no habiéndose hecho la notificación o las formas pues establecidas en la ley, se da por enterado del contenido de la resolución. O bien, cuando utiliza pues el plazo determinado por la ley para interponer los recursos administrativos. Fundamento legal, artículo 134 del Código Tributario. Se podrá aplicar pues supletoriamente con el artículo 78 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favorecer, pues esto, la celeridad y efectividad del trámite administrativo, ¿verdad?
podemos tomar en cuenta también el artículo 139 del Código Tributario, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren las notificaciones. Ahora bien, tenemos la intervención de terceros. Esta se da cuando una resolución administrativa, pues que se emite a favor de una persona, puede afectar a otra u otras personas, y en este caso, pues debe dársele la intervención. Y se les debe escuchar, pues, dentro del procedimiento administrativo, y sin estas audiencias, los terceros, pues, pueden impugnar una decisión en las que no se le ha escuchado, se le violó el principio de audiencia previa, ¿verdad? Ejemplo de ello, pues estamos hablando de una autorización pues para la tala de árboles, ¿verdad? Ahí lo podemos asociar, porque si bien es cierto, el árbol se encuentra dentro de mi propiedad, pero tiende o perjudica, pone en peligro pues una vivienda del vecino, ¿verdad? Entonces, a mí me fue denegada la solicitud, pero el vecino puede intervenir, en el cual pues no se le tomó en cuenta para ver si se podía autorizar o no, ¿verdad? Toda vez de que para él presenta un riesgo, un peligro, ¿verdad? Ese árbol. Entonces, por lo que él solicita de que se autorice esa tala de ese árbol, ¿verdad? A eso podemos asociar. Ahora bien, las diligencias. Bueno, el diligenciamiento comienza la colaboración material al expediente, ¿verdad? Entonces, comienza la colaboración material de los órganos encargados de la recepción de las evidencias y su incorporación, pues, material al expediente. El diligenciamiento en la prueba de testigos, pues consiste en señalar día y hora para la recepción de la declaración, registrándola en una acta, ¿verdad? Estas actas deben de ser incorporadas a los expedientes y formar parte de ellos. Vamos a encontrar dentro de esas diligencias también el diligenciamiento de prueba de peritos, que consiste pues en la forma de dar intervención a los órganos técnicos de la administración para que a través de dictámenes pues se proceda a señalar la conveniencia o inconveniencia de los puntos de decisión del órgano administrativo. Y así pues llevar adelante el expediente administrativo. De la misma manera, pues ocurre con los documentos y demás medios de prueba, pues que se puedan incorporar al expediente. Eso es así. ¿En qué es o en qué consisten las diligencias? Pero más bien vamos a preguntarnos entonces, ¿qué tipo de evidencias de diligencias o evidencias vamos a encontrar dentro del procedimiento administrativo, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar las inspecciones, los informes, las declaraciones, expertajes, documentos, otros medios científicos, dictámenes jurídicos, dictámenes técnicos, y en dado caso puede haber intervención de la Procuraduría General de la Nación. Cuando hablamos de las inspecciones, pues estamos haciendo alusión a en el procedimiento administrativo, pues suele confundirse lo que es el reconocimiento judicial y las inspecciones oculares, ¿verdad? Entonces, hay que distinguir que los reconocimientos judiciales pues son con exclusividad de los órganos jurisdiccionales y no de los órganos administrativos, ¿verdad? Puesto que estos pues no ejercen jurisdicción. Lo más correcto y el término pues adecuado son inspecciones oculares o inspecciones administrativas, pues los órganos administrativos pues solo tienen competencia administrativa.
Las inspecciones oculares o inspecciones administrativas tienen por objeto que el administrador pues verifique hechos y circunstancias aseveradas por los interesados o de quien solicitó su realización y las haga constar pues mediante un informe o bien en una acta administrativa para que ésta pues tenga validez legal y se tenga pues como prueba en el expediente administrativo. Ejemplo, inspecciones oculares pues que realiza el Departamento de Construcción, ¿verdad? ¿Por qué realizan inspecciones ellos? Para verificar que las edificaciones pues se estén realizando de conformidad con la licencia de construcción. Si ustedes ven en alguna construcción en los distintos municipios, departamentos, pues las construcciones tienen que solicitar un permiso, una licencia ante la municipalidad y ante el departamento pues encargado de ello y tienen una manta en el cual pues ahí se coloca el número de licencia, ¿verdad? Que sí está autorizado en algunos casos, pues se describen el nombre del proyecto, ¿verdad? Ellos tienen ciertos lineamientos que le dan a la persona al momento de mandar a hacer esa mantita, ¿verdad? Según el permiso que se le está concediendo. Y si hay al momento de realizar pues esa verificación, esa inspección, y no se visualiza la manta, pues ellos constatan de que no hay un permiso, que no hay una licencia de por medio para realizar pues esa construcción, entonces se va a iniciar ese procedimiento administrativo para imponer una sanción a la persona, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso se refiere, pues esas inspecciones oculares, inspecciones administrativas y como ejemplo lo de la licencia de construcción, ¿verdad? Los informes. Todo órgano administrativo, como parte de la administración pública, pues constituye una unidad y dentro de los expedientes administrativos y parte del procedimiento puede solicitarse, rendirse informes de unos a otros, ¿verdad? Antes de resolver un expediente. Entonces, los informes pues constituyen una parte del procedimiento administrativo sobre hechos importantes y de estos pues depende en muchos casos la resolución de un expediente, ¿verdad? Entonces, estos informes pueden existir a todo nivel del Estado, ¿verdad? Las declaraciones. Al hablar del término declaraciones, bueno, la declaración significa el establecimiento de la verdad de hechos o circunstancias que le constan o afectan a la persona que se interroga. Vamos a encontrar la declaración de testigos, que se puede prestar dentro del procedimiento y constituye una prueba pues dentro del mismo. Y significa que con estas declaraciones pues trataremos de probar dentro del procedimiento que a terceras personas le constan los hechos que se discuten dentro del mismo, ¿verdad? Y por ende o en consecuencia, pues tenemos la razón en lo que estamos afirmando en nuestra petición. Entonces, ante la administración, declarados que si la declaración, tenemos que estar sabidos que si la declaración resulta falsa, se está ante un ilícito penal, ¿verdad? ¿Y cuál es ese ilícito penal? Pues el delito de perjurio, que de igual manera, pues se encuentra castigado conforme a la ley de la materia, ¿verdad? Nuestro Código Penal, pues contempla, pues, ese tipo penal. Por ejemplo, que nosotros
emitamos al momento de realizar la declaración jurada sobre el impuesto sobre la renta. También omitamos algunas cuestiones al momento de hacer la declaración de bienes a que están obligados pues, los funcionarios y empleados públicos, o bien no calculemos o no hagamos bien nuestra declaración del IVA, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren las declaraciones. Los expertajes. Bueno, un expertaje o peritaje viene a ser un estudio, un análisis, una inspección, un dictamen sobre un punto específico, técnico o científico, vertido por una persona técnica o científica versada pues, en una materia determinada, que a través pues, de la experiencia puede establecer la veracidad o bien la falsedad de un hecho o circunstancia, el cual pues constituye prueba en el procedimiento administrativo. Ejemplo, un examen médico, una traducción, un informe pues, de una trabajadora social, un estudio de suelo, puede ser un mapa, pueden ser planos legales, dictámenes técnicos y jurídicos. Entonces, recordemos que los peritajes o expertajes pues pasan a formar parte del expediente administrativo y constituyen pues medios de convicción o probatorios. Los documentos, bueno, cuando hablamos de documentos, viene a ser el documento como tal, pues tiene como objeto, es el objeto o materia en que consta por escrito pues una declaración de voluntad o de conocimiento o cualquier expresión del pensamiento. Es todo lo que encierra una representación de un pensamiento, ¿verdad? Entonces, ejemplo, pueden ser los testimonios de escrituras públicas, puede ser un mandato, una compraventa, sea de un bien inmueble, un bien mueble, actas de nombramiento de representantes legales, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos apersonamos en nombre de una persona, X, o pues ahí en el nombre de una persona particular, pues puede que nosotros estemos fundamentando a través de un mandato, ¿verdad? Si nosotros nos apersonamos en representación o a nombre de una entidad jurídica, ¿verdad? Entonces, bueno, lo vamos a acreditar a través de un acta notarial de nombramiento de representante legal. Si es de una asociación, pues sí, que debe estar inscrita ante el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Si fuera una entidad mercantil, ¿verdad?, que yo comparezco como administrador único de la sociedad XX, entonces voy a hacerla constar a través del acta notarial de nombramiento que se encuentra debidamente inscrito ante el registro mercantil y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que hacer constar, pues, los documentos hacen constar hechos o actos pues, de relevancia jurídica, ¿verdad? Que tienen gran importancia pues, dentro del procedimiento administrativo. Otros medios científicos, pues hablamos de que la prueba de los medios científicos pues, se aprecia conforme a la sana crítica. Fundamento legal, el artículo 192 del Código Procesal Civil y Mercantil. Háblese de fotografías, videos, ¿verdad? Cintas de videos, entre otros. Entonces, en el expediente administrativo se hace necesaria la presentación de estos medios de prueba, pero no con tanto formalismo como se presenta pues en el proceso judicial, ¿verdad? Entonces, ejemplo, pues podemos decir de que al momento de iniciarse el procedimiento ante un juez de asuntos municipales, uno de los afectados o denunciantes pues presenta un video en el cual se puede establecer algún tipo de irresponsabilidad por parte de un vecino, ¿verdad? Al momento de que está tirando basura en la vía pública o en un basurero, ¿verdad? Entonces,
existe una violación y por lo tanto pues se está quebrantando todas esas medidas sanitarias que se encuentran reguladas en el Código Municipal, ¿verdad? Esas medidas sanitarias que tiene el municipio, ¿verdad? De igual manera, podemos, en algunos lugares, pues no está permitido en que los talleres mecánicos, pues, funcionen o obstruyan la calle, ¿verdad? La vía pública. Entonces, también lo podemos llevar al juzgado de asuntos municipales, pues a través de un video y pues poder hacer la respectiva denuncia, ¿verdad? Entonces, por cuestión de tiempo, dejamos nuestro tema acá y en la siguiente clase continuamos con los dictámenes jurídicos. Las preguntas de estudio pues son las siguientes. 1, explique una etapa de la administración. 2, ¿qué es la cosa juzgada en materia administrativa? 3, ¿quiénes son los terceros en el proceso administrativo? 4, explique la etapa de control administrativo y 5, defina el decreto de trámite. Agradezco la atención prestada, compañeros, que tengan una buena tarde.